Luis Fernando Niño, desde Norte de Santander, historiador, un hombre que siempre ha estado con nosotros desde que comenzó esta pandemia, contándonos todo lo que ha pasado con la historia y por supuesto enseñándonos y recordándonos todos estos hechos que marcan la historia de nuestro país, la historia del mundo, la historia de Latinoamérica y que nos hacen precisamente estar muy a tono con todo lo que pasa. Así que Luis Fernando, muy buenos días. Buenos días, Damaris. Qué alegría volverla a encontrar nuevamente, que estén todos bien, sanos, y un saludo para todas las familias y las personas que nos ven en este gran Santander, en el norte y en el sur. Nos alegra estar nuevamente con ustedes para hablar un poco sobre lo que se conmemoró el día de ayer. Empecemos desde ya. Si bien muchas personas hoy dicen, ay, qué rico el Día de la Raza, pero porque es un lunes festivo, pero realmente olvidan o hemos olvidado todo lo que tiene que ver con la historia y el por qué este día es conmemorado. Pues es una interesante pregunta, Damaris, porque a medida que ha pasado el tiempo, algunos discursos han venido cambiando en la retórica de la historia. Entonces han visto este tipo del 12 de octubre ya incluso politizado. Estamos en un mundo tan global y tan polarizado que hablar de esto no es tan fácil. Pero voy a comenzar primero por el elemento histórico. El elemento histórico tiene tres connotaciones. Una es que hacia ese 1400, 1500 está sucediendo en Europa un fenómeno interesantísimo. Es el fenómeno del Renacimiento que tanto vimos en el colegio. Y es despojarnos del mundo medieval y comenzar a pensar en la capacidad del hombre que investiga, del hombre que descubre la luz, del hombre que descubre la verdad. Una de las fuentes de esta investigación o procesamiento de pensamiento precisamente era la navegación, que era el Internet de la época, y voy a explicarme, porque era la forma en cómo los mundos podían encontrarse con otras localidades, en este caso Asia o la China, que luego más tarde, durante esos mismos siglos, se llamaría la Ruta de la Seda, y ese intercambio comercial no solamente era monetario, porque sí se puede hablar de que era un tema financiero, pero también es un tema, por supuesto, cultural, porque los puertos, si uno va a los puertos europeos, sobre todo en estos de Huelva, Cádiz, etcétera, pues se va a encontrar con especias, con animales, con alimentos, porque era el intercambio, muy como la frontera, como en el caso de Cúcuta u otras fronteras. Entonces, en ese primer contexto que le estoy contando, el Renacimiento, surge la idea de poder abrir nuevas rutas. Y hay unas competencias para el momento, como hoy las hay entre grandes empresas. Estaba Portugal, por supuesto estaba Inglaterra, que luego tendría la armada marítima más importante del planeta, y España, que no se quedaba atrás y que seguía siendo un reino. En ese momento aparece Cristóforo Columbus, o el genovés Colón, y ahí es donde la historia cuenta que él va hacia Portugal primero, les ofrece sus servicios, le dicen déjeme el papelito para evaluar la ruta, y cuando él se entera ya ellos habían enviado la ruta con la idea de Colón. Sin embargo, Colón, muy astuto, dice la historia, había cambiado y utilizado una medida distinta de lo que se creía era el diámetro de la Tierra, muy basado en los griegos. Y pues obviamente cuando Colón queda desprestigiado de la corona portuguesa, busca una amiga, y ahí vienen otros mitos muy cercanos a Isabel, la católica, donde le dice que por favor le ayude, y ella da sus joyas y lo envía. Con esto quiero terminar la primera parte, y es que independientemente de la posición política o racional que se tenga, es un evento magno, ¿sí? Por lo mismo y tanto de todo lo que les estoy contando. No se puede ver solamente la historia de un pedacito de la foto, sino hay que verla totalmente. Ya lo que viene después es casi 70 días de navegación, y cuando llegan ya se les sublevan en el barco, por supuesto, porque están muriendo de sed, de hambre, de enfermedades, y cuando por fin vistan tierra, de la Cosa es el primero que grita que hay tierra a la vista, y consiguen lo que hoy se conoce como la Dominica, que luego sería la Española, luego el primer poblamiento español, la Isabela, que hoy es República Dominicana, y unos 2 años después llegarían a Caruro, en Venezuela, tierra firme continental de América. Pero aquí ya hay un encuentro, y es el encuentro entre lo que llamamos el encuentro de dos mundos, porque en 1503 a esto se le llama el Novo Mundus, o el mundo nuevo, y comienza todo lo que llamamos
la conquista, que es lo que se critica de este evento. Maravilloso además el saber, obviamente todo lo que tiene que ver con nuestra historia, el poder reencontrarnos con ella, el poder apreciar obviamente estas plurietnias que tenemos en el mundo, por supuesto Latinoamérica, quienes celebramos en especial este Día de la Raza y quien conmemoramos la importancia de la diversidad cultural que hay en cada uno de estos países. ¿Cómo podemos hacer honor a las razas? ¿Cómo podemos hacer mención o tener siempre presentes lo que pasa en nuestra Latinoamérica o en el mundo entero? Vuelvo y le digo, somos un mundo pluriétnico, pluricultural, para que este Día de la Raza se mantenga vigente y no solo como un día festivo, sino como lo que es un día de historia. Pues mire, primero no es tumbando estatuas ni es denigrando de las partes, porque ese es el error histórico-político en el que nos han llevado a hoy a cometer los populismos, de creer que una de las partes tiene la contrariedad. Imagínense a los españoles negando la invasión romana o a los españoles negando la invasión andaluza, casi 8 siglos de los árabes en esto, y gracias a ellos en la compenetración que tuvieron perdón, con el Nuevo Mundo. Entonces, lo que podemos hacer es rendir honor con lo que somos, de lo que estamos hechos. No es ni con la negación, ni con la creación de paradigmas que no son reales, porque a veces, decía uno de los filósofos venezolanos contemporáneos más importantes, Arturo Uslas Prietri, negamos lo que somos, nos creemos de otra parte, nos creemos más importantes y negamos lo que realmente hace parte de nuestro ADN, y es que somos mestizos, es que somos indígenas con españoles, con afros, con mestizos, con mulatos, con zambos, y que esa diversidad es lo que hace rica la América Grande. Y cuando hablo de la América Grande estoy hablando desde muy, muy al norte hasta muy, muy al sur. Es decir, la América se divide en Norteamérica, pero también hay una parte hispanoamericana, porque recuerden ustedes que España también llegó a Nuevo México y a lo que es el sur de los Estados Unidos hoy. Y España tuvo por el Tratado de Tordesillas un fenómeno que compartió con el Reino de Portugal, que hoy permite que en una sola nación, como lo es Brasil, pueda hablarse el español y el portugués, y que alrededor hablemos todos los idiomas. En este continente hablamos el inglés, el francés, el español, el portugués y muchas otras lenguas más. Ahora, no estamos negando nuestras raíces. Las luchas sociales de nuestras poblaciones indígenas siguen siendo válidas hasta el día de hoy, pero también tenemos que reconocer la riqueza del encuentro de la diversidad. Entonces, repito, hoy cuando hablamos de Damaris, ojalá mañana amanezca, y usted comienza a desglosar la palabra ojalá, que significa Dios quiera, del árabe andaluz, que llegó aquí a América porque precisamente vienen del reino de Andalucía, Granada, Sevilla, lo que es del sur de España. Y ellos fueron los que llegaron aquí, y por eso nuestras casas tienen zaguanes de zaguán. No podemos desconocer esto, de eso estamos hechos. Finalmente, vivir nuestra identidad nos hace mejores cada día. Así es, y me quedo con esta frase, vivir nuestra identidad nos hace mejores cada día. Y pues Luis Fernando, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y por regalarnos un poco de la historia. Muchas gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Un abrazo para todos, síganse cuidando, por favor.